Buenos días, Gustavo Buenos días. y querido Ben. Para mí, para 360 Punto Travel, es un verdadero privilegio tener a nuestra invitada de lujo de hoy, Marta Omara Robert Beatón. Ella es doctora en ciencias económicas, además máster en gestión turística, ingeniera agrónoma. Ella fue decana de la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana, Cuba. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora de la propia institución. Un abrazo, querida Marta, y la audiencia vasta de 360 Punto Travel alrededor del mundo te escucha. Un abrazo a ustedes desde Cuba. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes y de poder dar una mirada de cómo se ha comportado el turismo en Cuba para este año 2024 que recién concluye. Bien, en Bueno, la este... primera Ajá. pregunta sería, querida Marta, háblanos de tu bella isla, la isla maravillosa de Cuba. ¿Qué es lo que incita a los turistas extranjeros de Europa, de Canadá, Estados Unidos, América Latina y del mundo entero para visitar a Cuba? Bueno, Cuba con una isla privilegiada con eh, lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, con siete bellas ciudades coloniales, con unas playas cristalinas que la podemos encontrar a todo lo largo de la isla, con 45 recursos acuíferos de aguas mineros medicinales, con una cultura y una historia rica y con una naturaleza impresionante. Con además Ujú. seis patrimonios inmateriales de la humanidad y con un pueblo que encanta a todo el que llega. Cuba tiene las potencialidades para brindar las diferentes modalidades turísticas que crecen todos los días en función de cómo crecen las motivaciones de viaje. Cuba en realidad tiene potencial para dar respuesta a esas disímiles motivaciones de viaje por los que se mueven los turistas, con Ujú. barreras coralinas impresionantes, con playas en los cayos todavía vírgenes, con un palacio de convenciones que ahora no está en su mejor gestión, pero que ha tenido un reconocimiento, con servicios para el turismo de salud y bienestar, que es una de las tendencias que mueve al cliente después de una pandemia que hizo Ujú. que todos reflexionáramos en torno a cuidar el cuerpo, el alma, la salud. Bien, Y como les decía, Cuba ujú. dispone de 45 reservas acuíferas de agua, mineros medicinales y un Ujú. capital intelectual de excelencia para brindar este turismo de salud y bienestar. Y con Ujú. ciudades que aguardan y que atesoran una rica historia, una rica cultura, que han podido permanecer en el tiempo como ciudades vivas con todo su patrimonio, con toda una confluencia de diferentes arquitecturas y que además Cuba apuesta por el turismo sostenible, por la inclusividad. Cuba precisamente en medio de que tiene situaciones complejas desde el punto de vista de la comercialización. Por un lado, entonces, eso pues ha ayudado a que en Cuba la mayoría de los productos que se consumen sean sostenibles. En Cuba tenemos el privilegio de consumir productos saludables que en la mayoría de los casos están 100% libres de productos químicos. Y eso es un valor agregado a nuestra salud y muy valorado
después de una etapa COVID que, como refería hace unos minutos, pues nos hizo reflexionar en torno a que la salud es lo más importante que tenemos en la vida. Bien, pero Marta, Robert, Beatón, en las últimas semanas han participado artistas como la artista Lucrecia, la semana pasada estuvieron con nosotros el dúo musical Siaoko. A mí me gustaría preguntarte, según las últimas entrevistas y las últimas informaciones a nivel global, y nosotros con nuestro compromiso de acompañar a Cuba como destino turístico, ¿qué tan seguro es viajar a Cuba cuando todos los titulares a nivel global pues lo dejan claro, que hay una crisis importante en Cuba? Hay una crisis importante en Cuba, como me refería, y que nos ha hecho llevar la mirada hacia la producción sostenible, libre de productos químicos, y sin dejar de reconocer que la principal causal, la principal condicionante que tiene Cuba hoy en torno precisamente al desarrollo turístico está dado precisamente por esa limitación comercial que tiene el país y que hace que el turismo no tenga un sustento desde un encadenamiento logístico. Ese encadenamiento logístico es, a mi entender, una de las principales causales que tenemos hoy en el movimiento de los flujos turísticos. No podemos ofrecer toda la gama de productos que debíamos de ofrecer, incluso según los estándares internacionales que tienen nuestros hoteles, porque tenemos una limitación, eso no lo podemos negar, muy real en torno a la cadena de suministro logístico. Marta, qué placer saludarte. A ver, ahí está, perfecto. Sí, te dejo continuar, perdón. Sí, lo cual el gobierno trabaja para el próximo año por lograr unos flujos financieros que permitan estabilizar una cadena de suministro logístico para el turismo, porque realmente son los flujos financieros con esas limitaciones comerciales que tiene Cuba hoy las que han limitado sostener nuestra cadena de suministro logístico. Bien, Marta, ahora yo me pregunto, ¿no? Ahí observando las imágenes y también con lo que vos nos mencionás, de todos estos atractivos que tiene Cuba, mencionabas recién lo que ha pasado durante la pandemia, de valorar la salud, de valorar la vida. Ahora, me cuesta entender por qué, ¿no? ¿Por qué costó tanto o cuesta tanto todavía recuperar los números prepandémicos? ¿Por qué cuesta tanto recuperar al turista que llegaba a la isla? ¿Cuáles crees vos que son los motivos por los cuales todavía los números no se asemejan a 2019, por ejemplo? Es una realidad, los números no se asemejan al 2019, incluso a 14 días de cerrar el año, pues estaremos cerrando con 2.2 millones de visitantes, muy por debajo de lo previsto. Y en primer lugar, vuelvo a reiterar que una de las grandes limitaciones está dada por esa situación comercial que tiene Cuba, que además está unida a una crisis sistémica interna, causada fundamentalmente por el desequilibrio que se produjo en las producciones industriales y agrícolas en la etapa COVID y que tampoco han logrado su recuperación. Ha sido lenta la recuperación de otros sectores como la agricultura, como la industria después del COVID, y también ha condicionado, ha influenciado en que esa cadena de suministro logístico, que es hoy la principal problemática, la principal condicionante del turismo en Cuba, hace que los flujos turísticos no lleguen a ocupar los lugares que teníamos en el 2016. Eso unido también a una serie de restricciones
que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos a sus ciudadanos, a la comunidad europea. Nosotros teníamos como uno de nuestros principales mercados, era el mercado europeo, un mercado que no tenemos por qué ocultarlo, no crece, al contrario, todos los días decrece. Sí. Un poquito crece después de la pandemia Rusia, pero tampoco a los niveles que crecía el mercado europeo en sentido general antes de la pandemia, y estado también por esas restricciones migratorias que ha impuesto el gobierno de Washington para la comunidad europea que visite Cuba. Y eso ha sido una limitación considerable para que los europeos visiten Cuba. Ya, como les decía, el mercado europeo era un mercado determinante para Cuba. Nuestro primer mercado después de los 90 en la recuperación del turismo internacional en Cuba es Canadá, y sigue siendo Canadá. Y sigue aún hoy como nuestro primer mercado. Pero igual los ritmos de crecimiento, no hay ritmos de crecimiento, al contrario, los ritmos decrecen. Incluso para este periodo, que es nuestra temporada alta, la temporada Cuba tiene una estacionalidad marcada, y precisamente es una estacionalidad marcada por el mercado de Canadá, que es nuestro principal mercado. Y en la proyección y en la previsión de lo que tenemos para esta temporada, que recién comienza en noviembre y que se debe extender hasta el mes de abril, se espera que disminuya en un 20%, porque también el gobierno de Canadá en sus páginas oficiales pues ha puesto alertas de viaje para sus ciudadanos canadienses a visitar nuestra isla. Y eso también ha sido una gran condicionante a los flujos turísticos en Cuba. Es nuestro primer mercado y sigue siendo nuestro primer mercado. Bien, y Marta, Marta, un segundo. ¿Sí? ¿Hay algún otro país en el mundo que no sea bien recibido en Cuba, fuera parte el mío, España, la Comunidad Europea o Estados Unidos? Otro país. No, hemos tenido cierta limitación con Argentina en cuanto a que el gobierno limitó los servicios aeroportuarios para cubana, pero no obstante, Argentina vuela por Copa. Argentina para enero del 2025 ha comprado a partir de un vuelo charter Andes Argentina, y pienso que Argentina tampoco ha crecido y ha estado también limitado por esta situación de que Cubana no puede recibir los servicios aeroportuarios, pero tenemos el optimismo de que a partir de este vuelo charter, que además ha sido muy bien vendido para enero del 2025, pues pueda seguir recuperando los ritmos de crecimiento. Claro, quiero contextualizar. Marta, quiero contextualizar, porque yo he visitado a Cuba a lo largo de mi vida en más de 20 ocasiones. Entonces, Cuba, desafortunadamente, los problemas políticos que nos aquejan en América Latina, no solamente a Cuba, nosotros estamos pasando unas etapas de transición de tipo político y económico en Colombia, en Argentina, en varios países del Caribe. Cuba desafortunadamente ha tenido que apoyarse en el turismo para salir adelante. Y de los países que más ha apoyado en el desarrollo turístico de Cuba, porque soy testigo, es España. España, no solamente con la implementación y el apoyo en la restauración de bienes inmuebles que existen en La Habana,
en Habana Vieja, que viene recuperando de la mano de inversionistas españoles, canadienses y europeos de la Comunidad Europea, está creciendo y hacen presencia grandes cadenas hoteleras españolas en Cuba, como Iberostar. Así es. Está Iberostar, está Meliá. Entonces, Meliá. Cuba, tenemos que reconocer yo realmente que la esencia de Cuba, además de es un país para todos los gustos y colores, tiene la playa de Varadero, que además de ser una playa extensa, con arena fina y aguas cristalinas en todo momento, en todos los 365 días del año, Cuba es maravillosa porque su gente es cálida, Claro. es humilde, pero sobre todo está muy bien preparada, llevándole no solamente cultura, salud a muchos países que están en depresión, de África y de la misma América Latina. Tulio. Entonces, nosotros lo que tenemos que apoyar, querido Gustavo y Sí. querido Ben, es a ir a incentivar Claro a que Cuba. sí. Cuba es un país seguro. Claro y, que sí. Y el turista es privilegiado, es cuidado. Entonces, no tengan miedo de viajar a Cuba. Y los invito, y ojalá que si nos están escuchando el ministro de Turismo de Cuba y todos estos gremios importantes que impulsan el turismo a Cuba, nos inviten a una serie de periodistas como lo hacían en años anteriores a través de las ferias internacionales de turismo que se realizan año tras año en Cuba, invitar a periodistas de diversos países para que ayudemos a promover a Cuba como un destino turístico importante a visitar. Claro que sí. Tulio, la verdad que muy buenas reflexiones, excelente por tu parte, así que felicitaciones. Vamos a estar muy atentos a todo lo que acontezca, por supuesto, en esta isla maravillosa que nos encantaría en algún momento visitar. Marta, excelente. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo para seguir hablando, pero esperemos en algún otro momento retomar esta charla tan importante y continuar, por supuesto, aportando nosotros al crecimiento turístico, a la recuperación de la isla de Cuba. Así que gracias nuevamente, Marta, gracias, Tulio. Gracias, Tulio. Gracias a ustedes por la oportunidad. No, por favor, nuestro compañero Tulio siempre, Aquí estamos. Tulio Pizarro siempre pendiente de todo, con esa información, Gustavo, les mandamos un beso. Gracias, ¿verdad? Tulio, abrazo muy grande. Un abrazo desde Cuba. Los quiero a la distancia, un abrazo y espero que ya se nos acerca la Navidad para darnos un abrazo y brindar con una copa de vino, una natilla y un buñuelo. Se Claro les que quiere, hasta la próxima, éxitos.